Prepárense para una entrevista construida tanto con la palabra como con la lógica. Sin más les dejo con el tema de hoy. Solo quiero que te quieran, educar para el amor y acompañar para unas relaciones sanas y felices. Vamos a recibirnos con unas palabras. Buenos días a todos, gracias por venir, porque hace un día maravilloso para pasear y estáis aquí con nosotras. Yo también voy a hacer una pequeña presentación del libro de Micaela, Solo quiero que te quiera. En el título ya va inmersa la visión del libro. Son los padres con su mirada cariñosa hacia los hijos. Se trata de un libro que viene a cubrir una necesidad imperiosa, la de dar armas a los padres en un mundo en el que todo va en contra, ¿no? Para la educación afectivo-sexual de sus hijos en ese periodo tan delicado que va desde la infancia hasta la adolescencia. Después mi trabajo ya está hecho, para bien o para mal. Dejadme que me ponga las gafas, lo tengo medio escrito. Además, el contexto es absolutamente hostil, cargado de influencias, de inputs, de tentaciones que desembocan, si no se actúa pronto dándoles herramientas a los hijos desde la libertad, en desamparo y desconcierto al principio y en lo que ningún padre quiere para sus hijos, en infelicidad después, en tristeza. Se trata de un libro que es muy ameno, que está escrito con muchísima aparente sencillez y que podría hacernos pensar que simplemente es como una especie de sublimación del sentido común. Uno lo lee y dice, bueno, todo esto pues, es obvio, ¿no? También se me ocurre a mí, pero nada, es una apreciación errónea, nada más lejos de la realidad. Porque Micaela ha escrito este libro con una profundísima y solidísima formación científica y pedagógica previa. Como nos recordaba Francisco, es licenciada y doctora en farmacia, catedrática de bioética en la Universidad Católica de Murcia, directora del máster de bioética, del de matrimonio y familia y el de experto en educación afectivo-sexual de esa universidad. También es académica de farmacias de 2007 y autora en el plano divulgativo de 2 libros. El primero de ellos, Solo quiero que me quieran, que es la visión del propio adolescente que suplica ser amado con dignidad, ¿no? desde su valor como ser humano. Y este que estamos presentando hoy, que es una continuación lógica, cómo los padres pueden ayudar a que eso se haga realidad. Solo quiero que te quiera. Ambos editados con una editorial tan solvente como Ariadne. En el plano científico es también autora de innumerables trabajos científicos y papers que han sido publicados en las revistas de medicina más importantes del mundo. Especialmente me gustaría destacar el que últimamente has publicado, que es un gran mérito y por el que te felicito una vez más, en la revista americana Frontiers in Medicine, que merecería por sí solo otra reunión como esta, ¿no? Para desgranarlo en su profundidad, porque es un cambio de paradigma en el estudio de la salud sexual de las mujeres, ¿no? Que se llama, en inglés, Women's Health, Hormonal Balance and Personal Autonomy, y que es francamente deslumbrante. Ha generado muchísima repercusión en la comunidad científica internacional y ha tenido una enorme importancia. Es, por tanto, desde aquí, desde toda esta trayectoria previa, desde la que Micaela hace fácil lo difícil y explica pues, las materias que trata este libro, que son simplemente cómo hacer para que nuestros hijos, primero de todo, se quieran a sí mismos, se respeten y afronten esta aventura maravillosa, pero llena de peligros, que es la de la sexualidad humana y del amor, ¿no? También es evidente, yo la conozco muy bien, que se traduce en sus páginas también su enorme categoría humana y su propia experiencia como madre y ahora felicísima abuela de niños que, siendo muy pequeños, ya van sabiendo también. Y con esto, pues yo creo que podemos empezar a hablar, Nica. Muchísimas gracias. Primero, muchísimas gracias a la Atreo Naiwa por esta invitación
Muchísimas gracias a Patricia, a Francisco y muchísimas gracias, Ignacia, por estar aquí. Para mí, estar en Barcelona es maravilloso. Barcelona es la ciudad donde viví mi noviazgo, mi primer año de matrimonio, así que tengo unos recuerdos increíbles. Y es una ciudad en la que tengo muchos amigos y he venido muchas veces a verlos, he venido muchas veces a trabajar. Así que es una gozada para mí estar aquí. Muchas gracias. ¿Dónde han nacido tus hijos? Donde han nacido mis hijos, sí, sus médicos están por ahí, son médicos, realidad. Así que sí, es una ciudad que me trae siempre muy buenos recuerdos. Bueno, mira, yo creo que debemos empezar por el principio. ¿Por qué escribes este libro? ¿Cómo, sobre todo, cómo se te aparece la idea inicial, o este libro o los dos, que son en realidad una misma continuación? ¿Cómo se te ocurre? Explícanos. Pues a mí se me ocurre el primer libro, Solo quiero que me quieran, porque después de 25 años de docencia universitaria, hablando con mis alumnos de sexualidad, de fertilidad y luego de sus propias vidas, la conclusión en cualquier conversación profunda que tuviera con cualquiera de ellos siempre era la misma. Mire, yo lo que quiero es que me quieran. Y ellos lo decían y lo repetían, solo quiero que me quieran. Y entonces dije, yo esto lo tengo que poner escrito de alguna manera. Y casualmente un día hablando con mi editor, que es amigo, me dijo, tú no tienes notas y algo que podamos publicar. Dije, hombre, yo tengo un montón de anécdotas, de conversaciones con alumnos, pero claro, yo no sé si eso va a dar para un libro. Y me dijo, bueno, tráemelo. Y entonces así sale, Solo quiero que me quieran. Y cuando Solo quiero que me quieran salió, y para nuestro asombro me empezó una edición de Chas de Onda, estamos en la cuarta, pues muchos de los padres de los colegios donde yo iba a dar sesiones, los padres de mis propios alumnos universitarios, profesores, amigos míos docentes, compañeros de la universidad me decían, mira, necesitamos uno para nosotros. Yo ya sé que este es el grito del corazón humano, pero escribe algo para que nos sirva a nosotros en la violación de nuestros hijos, ¿no? Y entonces así sale Solo quiero que te quiera, porque al final es verdad que yo también como madre lo que quiero para mis hijos es que les quieran. Claro. Luego, una de las cosas que llama bastante la atención del libro y que es lógica por tu formación eminentemente científica, es que llegas a todas las ideas y todo lo que propones respecto a la educación sexual de los jóvenes, además de con una visión que pueda responder a tus propias creencias católicas, pero también muy basado fundamentalmente en la propia fisiología humana. Y que te vas dando cuenta que ambas cosas están a la par y responden una a la otra. Esta visión o esta conjunción entre ética y fisiología, me gustaría que nos la desarrollaras un poco. Pues a ver, es que la biología es muy tozuda y las ciencias experimentales son datos, ¿no? Entonces, yo llevaba muchos años hablando con muchas mujeres que habían sufrido, por ejemplo, efectos secundarios de la medicación hormonal, de la píldora anticonceptiva, etc., ¿no? Pero cuyo entorno había insistido en que no había efectos secundarios, ¿no? Entonces, eso va totalmente contra la biología pura y dura, ¿no? O, por ejemplo, en el caso también, o sea, yo tengo muchísimas cosas de los libros, son experiencias con mis alumnos universitarios. Cuando hablo con ellos del preservativo, de las enfermedades de transmisión sexual, etc., pues nadie les había contado nunca, yo los cojo ya con 20 años, ¿no? Pues que hay infección de transmisión sexual que el preservativo no para, ¿no? Entonces, yo siempre he defendido y defiendo que una cosa es la biología y otra es la ideología. Porque a mí me ha pasado estar en un congreso donde yo iba a decir la verdad biológica de las cosas y que no me dejen hablar por una cuestión de ideología. Y eso me ha pasado a mí, o sea, eso lo he sufrido yo. Y entonces ahí es donde entra la ética, la responsabilidad de los científicos, la responsabilidad de los médicos, la responsabilidad de la comunidad científica internacional,
la responsabilidad de los pediatras, porque se han dado medicaciones que trastornan mucho a los adolescentes por una supuesta idea de libertad sexual. Y entonces, yo siempre he dicho que la he sostenido, y a veces me he tenido que pelear con gente con la que compartía mesa redonda, que lo primero es la verdad. Y la verdad biológica hay que decirla. Y eso es lo ético. Por eso tiene tanto mérito que hayas podido penetrar esta burbuja y que Frontiers in Medicine te haya publicado un artículo que va en contra de la verdad general, siendo la verdad real. Claro, porque, es que es un artículo muy controvertido. Nos costó mucho publicarlo, nos costó mucho que hubiera una revista científica y luego nos llegó que los referees se pelearan entre ellos, porque había dos que no querían y uno que sí prevaleció. Pero, curiosamente, de ese artículo, a mí lo que me llama la atención es que ya se publicó hace dos años, ¿no? Y cuando tú publicas una cosa así y 2 años después nadie ha podido replicar, es porque no se puede replicar, ¿no? Porque al final lo que nosotros decíamos no es porque nosotros lo dijéramos, sino que era la verdad. Bueno, pues ya después vamos a volver un poco a la tierra y vamos a volver un poco a esos adolescentes que llegan a su casa con el corazón roto o con una sensación ya de cansancio cuando todavía no han empezado ni a parpadear en la vida. Y es que no les han mirado bien o no se miran ellos bien. Tú haces mucho hincapié en el libro en la mirada sobre uno mismo y en la mirada sobre el otro, sobre el chico que te gusta o la chica que te gusta. Háblanos de la mirada. Pues es que hay 2 formas de mirar el mundo. Esto viene de la antropología personalista. Hay una mirada de uso y una mirada de admiración. Y eso en la sexualidad se ve muy claro, ¿no? Cuando un hombre o una mujer miran a alguien con mirada de uso, casi como una mercancía que se compra y se vende, eso pasa en la pornografía, por ejemplo, o en la prostitución, para obtener una satisfacción, eso siempre genera dolor. El ser humano está hecho para mirar a los demás y al mundo con una mirada de admiración. Lo que pasa es que la mirada de admiración hay que educar y hay que enseñarla. Y la forma de enseñarla es en contacto con la belleza. Por eso yo hago, lo cuento en este libro, alguna cosa con mis nietos a partir de los 5 años, que es llevármelos a ver una exposición o 2 o 3 cuadros al Museo del Prado, porque eso sí que, ese contacto, se va a hacer educación de la sexualidad, se va a hacer educación de la mirada. Y mirando al mundo a través de la belleza, conseguimos pues que esa admiración sea prevalente. Hay una anécdota sobre esto muy enternecedora en el libro sobre Santi y su visión de Eva. Sí, es que mi nieto Santiago, cuando tenía 5 años, me lo había educado, y aquel día nos tocaba ver la Anunciación de San Angélico y Adán y Eva de Durero. Entonces, la pregunta inevitable de mi nieto aquel día fue: abuela, ¿por qué en un sitio están vestidos y en otro están desnudos? ¿No? Entonces hubo que explicarle con la palabra de los 5 años cómo nos cambió la mirada después del pecado original, que lo que nos cambió fue la mirada. En una entrevista en el año 2021 dijiste una cosa que yo creo que da mucha libertad al adolescente o al chico jovencito que se enamora por primera vez y considera que eso es irreversible y que es el fin del mundo, aunque todos los adultos sabemos que hay muchos fines del mundo y seguimos en marcha. Que es que el enamoramiento no es irreversible. Sí. Esta fue una entrevista de Álvaro Sánchez León, cuando salió Solo quiero que me quieran. Curiosamente, contactó mucha gente con nosotros a raíz de esta entrevista, pero la pregunta que más se hacía, ¿por qué dices que el enamoramiento no es irreversible? A ver, yo lo que me he encontrado, y sobre todo, como os repito, en mis alumnos universitarios, es que cuando se enamoran, piensan que ese camino no es un camino de vuelta. Es decir,
creen que el enamoramiento, como es involuntario, y eso sí que lo sabemos, pues se pueden meter de cuatro patas en una relación súper tóxica, porque te puedes enamorar, al ser involuntario, de una persona estupenda o de una persona que te hace la vida imposible, y eso a la vista está, cuántas separaciones, cuántas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que es real que si uno es capaz, pasado un poco de tiempo, de hacer un análisis racional sobre la persona objeto de nuestro enamoramiento, yo dedico una clase a explicar esto, sí que podemos decidir si esa persona, además de estar enamorados, podemos construir una vida con ella, ¿no? Porque al final la felicidad no es estar enamorado, o sea, amar es tomar una decisión, enamorarse, ¿no? Y la felicidad viene cuando esa persona objeto de nuestro enamoramiento es una persona con la que tenemos afinidades esenciales, formas parecidas de ver la vida, si tenemos la misma religión, que es mucho más fácil, una cultura parecida, etc. Yo creo que la educación afectivo-sexual de los jóvenes hoy adolece de un capítulo que se llama enamorarse no es irreversible. Es decir, mira, te vas a enamorar de gente estupenda y de gente espantosa. O sea, tú tienes que decidir con quién vas a construir la vida. Pero puedes. Y si en ese proceso de análisis descubres que no es la persona, me dicen mis alumnos, ¿y qué hacemos? Digo, ponte las zapatillas de correr y sal corriendo de esa relación lo más rápido que puedas. Ya, pero vamos a hablar ahora de los peligros a los que se tienen que enfrentar todos estos jóvenes recién enamorados, a veces de personas que no les convienen nada, y la manifestación aparentemente lógica de ese enamoramiento, que es la sexualidad con la que lo van a demostrar. Y la imagen o la educación que se van haciendo de esa sexualidad viene ahora muy mediatizada y muy deformada por el acceso demasiado temprano y bueno, cualquier acceso es malo, en cualquier edad, ¿no? Esto no es correcto. Es decir, lo fácil que resulta para los adolescentes y los niños ahora encontrar pornografía por cualquier tipo de red social o de internet, ¿no? Y cómo esto les cambia el cerebro y cómo una cosa que debería ser y es maravillosa se convierte un poco en una ciénaga en la que perecen, ¿no? ¿Qué efectos está causando la pornografía en las quizás jóvenes ahora? A ver, la pornografía es mala porque nos cambia la mirada, hasta de mirada de admiración a mirada de uso. Y cambiando la mirada nos cambia el corazón. Con lo cual el daño es enorme. Porque a partir de ahí, en el caso del varón, la mujer, en el caso de la mujer y varón, porque hay pornografía en los dos sentidos, ya no vemos a las personas como alguien a quien amar, sino como objetos a los que usar. El problema de la pornografía en este momento es que la edad media de contacto por primera vez son los 8 años, dado el acceso que tienen los niños a todas las plataformas, redes sociales, internet, etc. Y no hay que olvidar que además de haberle cambiado el corazón, que es una faena gordísima para esa criatura, se convierte en una adicción. La pornografía es una adicción con todo lo que tienen las adicciones. Yo tengo una anécdota que me pasó en un colegio, no voy a decir la ciudad, de un colegio de España, que tuve que dar una charla y pasado 2 meses, yo estaba de vacaciones y además había prometido a mi marido no coger el teléfono, pero esa llamada era rara y lo cogí. Y era un padre de familia de ese colegio que me había escuchado y me dijo, mira, llevo 2 meses reuniendo valor para llamarte. Soy antiguo alumno de ese colegio, padre de 3 niños de ese colegio y soy un adicto a la pornografía. Como consecuencia de eso soy un eyaculador precoz, no puedo tener relaciones sexuales normales con mi mujer y ella está a punto de separarse de mí. ¿Me puedes ayudar? Claro,
¿Cómo llegamos ahí, no? Ese es el asunto. Yo tengo una red de contactos que me ayudan, de gente. Entonces llamé a uno de ellos y dije, tengo una persona que la tienes que ver ya. Dice, no tengo hasta dentro de 3 meses. Digo, la tienes que colar. Me dijo, es el cuarto que me haces colar esta noche. Ya, pero es que esto es importante. Y entonces salió, pero lo primero que hizo fue desconectarle de cualquier dispositivo durante 1 año y que no pudo tener relaciones ni siquiera con su propia esposa, también durante 1 año, porque el camino neuronal de la respuesta sexual de la relación normal con su mujer había que volver a construirlo. No sé, es que es una cosa muy gorda lo de la adicción a la pornografía. ¿Qué efectos fisiológicos tiene? Pues que el tiempo de respuesta sexual es cada vez más corto, porque casi siempre es con una masturbación. Y entonces la respuesta sexual de una mujer es larga, 40, 50 minutos, y la respuesta sexual de un varón, que ya es corta, 15 minutos, y ya se tiene que adaptar en la vida normal, la respuesta sexual de una mujer se acorta y se convierte en segundos. Y claro, eso hace que la sexualidad con una mujer, una sexualidad normal, sea casi imposible. ¿Y qué pueden hacer los padres ante este problema que se encuentran de repente en su casa? Los padres tienen que contarles a sus hijos la verdad, pero cuando son pequeños, es decir, antes de la pubertad, antes de que las neuronas irrumpan en el torrente circulatorio, las hormonas sexuales me refiero, y lleguen al cerebro, que tienen receptores y nublen la vista. En la pubertad ya empieza a pasar eso. Por lo tanto, mi consejo es que los padres hablen con sus hijos. Nosotros en el experto en educación afectivo-sexual explicamos la educación de la sexualidad por edades desde infantil. Porque al final la pregunta de mi nieto pues hubo que explicarse. O sea, y eso hay que hacerlo, ¿no? Porque los niños son niños, pero no son tontos. Y cuando tú eres el primero que asienta una idea en esa cabeza, eres el primero. Vamos a intentar ser los primeros que asentemos estas ideas. ¿Y cómo se le explica a un adolescente que ya tiene el cerebro bañado en hormonas, que ya hemos llegado ahí, que la relación sexual es un acto trascendente, que no te deja igual, que hay un antes y un después, que no es socio, que es manifestación de algo superior y que no debe usarse a la ligera? ¿Cómo se explica eso? ¿O por qué razones hay para que ellos entiendan que les conviene usar ese juguete con cuidado? Ya. A ver, el cerebro tiene 2 momentos importantes de plasticidad, es decir, se conforma, es decir, es cuando es plástico, es cuando las neuronas pueden hacer conexiones con más facilidad. Uno de ellos es desde la concepción, cuando ya se empieza a desarrollar el cerebro, hasta los 3 años de vida, que ahí se cortan, se pegan las neuronas, se recomponen, se abren caminos nuevos, etc. Y otro es la adolescencia, lo que entre los 12 y los 18 años aproximadamente. La biología no son mates, pero aproximadamente. Durante la adolescencia, el cerebro tiene su gran ventana de oportunidad, consciente, porque antes de los 3 años el niño no es consciente. Ahí tienen que ser conscientes los padres. Pero a los 12 el que tiene que ser consciente es el adolescente. Entonces yo me he reunido con grupos entre 10 y 11 años, cuando les cuento qué les espera, ¿no? Entonces los espera, o sea, a los 12 ellos no pueden resolver un problema difícil de matemáticas, a los 18 sí. A los 12 no pueden estudiar filosofía, a los 18 sí. A los 12 no pueden hacer un análisis sintáctico complejo, a los 18 sí. Que está pasando en esa época. Entonces hay que explicarles que las adicciones, como el alcohol, la pornografía, el sexo, impiden la píldora anticonceptiva en las mujeres, impiden el correcto ensamblaje de esas neuronas en esa ventana de oportunidad que es plástica, ¿no? Porque las hormonas sexuales, que tienen receptores cerebrales, compiten con esas adicciones a la hora de esos receptores cerebrales.
Por lo tanto, el cerebro no se conforma como se tenía que haber conformado, la poda neuronal no se hace como se tenía que haber hecho, las neuronas no conectan como tenían que haber conectado. Cuando tú esto se lo explicas a un grupo de adolescentes, que no son tontos, lo entienden perfectamente. Y la pregunta que te hacen no es ¿y por qué estas adicciones? No. O sea, lo captan al minuto. La pregunta, ¿me oís? ¿Sí? Ahora, la pregunta que ellos hacen es ¿qué podemos? ¿Sí? Sí, ahora. ¿Qué podemos hacer para que las conexiones neuronales podemos tener? No, ahora sí, pero si me quedo mi... ¿Por qué no? ¿Micro? Erasmus. Finalmente, perfecto. ¿Eh? Y saludo me recuerdo. Solamente. Disculpate. Saco de esta saco. Perfecto. La pregunta que ellos hacen es ¿qué podemos hacer para que nuestro cerebro sea el óptimo? ¿Qué podemos hacer para trabajar? O sea, ya entendemos lo que tenemos, lo que no tenemos que hacer. Pero ahora yo quiero saber qué puedo hacer para mejorar, ¿no? Entonces, cuando tú les dices, bueno, las sustancias que se secretan, que te mejoran esas conexiones neuronales durante la adolescencia, se secretan cuando haces un estudio riguroso, es decir, intelectualmente haces un esfuerzo y haces deporte. Y la gente diría, bueno, esto es lo de toda la vida. ¿Qué padre no quiere que un hijo estudie en la adolescencia y haga deporte? Ya, pero es que lo tienen que entender. Tienen que entender por qué eso es bueno para ellos. Y es muy interesante que lo entiendan. ¿Y qué efectos tiene en las niñas, probablemente lastimar, esta como llamada a la promiscuidad cuando no se está en un ambiente especialmente que esté cohesionado de forma ética, que esté todo variado? ¿Qué efectos produce en una niña que todavía no tiene capacidad para negarse o que quiere pertenecer al grupo o que está enamorada de quien no le conviene? Esa tendencia a la promiscuidad, ¿qué efectos le causa? Pues mira, Nacha, nosotros hicimos un estudio hace unos años, mi equipo y yo, y le preguntamos a un grupo de adolescentes de 13 años, que por qué habían iniciado sus relaciones sexuales. Sabíamos que la mayoría tenía relaciones sexuales. Y nos contaron que, bueno, cada una dio una respuesta muy curiosa, pero nos contaron sobre todo dos cosas. Una, falta de afecto en casa. Eran unas niñas a las que se las abrazaban poco. Y dos, una cosa que ellas llaman inseguridad. La inseguridad, tal como la describían, es una especie de cajón desastre donde ellas meten muchas cosas, ¿no? Entonces, la conclusión de aquel estudio fue que educar a los niños con límites hace que se sientan seguros. O sea, una educación con límites hace que un niño crezca más seguro. Y el afecto físico también. En el caso de las niñas, había menos porcentaje de niñas con 13 que habían iniciado las relaciones sexuales. En el caso de niñas que habían tenido un padre muy presente en sus vidas y que había sido una figura muy importante para ellas. Curiosamente, que le había dedicado a cada una de ellas tiempo a solas, su padre, y que habían tenido una madre que había reforzado su autoestima. Ese es el perfil de niñas que no habían iniciado relaciones sexuales. Entonces, yo creo que las familias, si eso lo sabemos, pues también son pistas para que estas niñas crezcan seguras y luego sean capaces de enfrentarse en un medio que es difícil, porque hay una presión brutal para perder la virginidad a los 13-14 años. ¿Qué necesitamos por dentro para estar lo suficientemente seguros y decir que no cuando nos conviene decir que no? Pues
que los límites que nosotros tenemos que poner nos los hayan puesto antes. Quiero decir, a veces los padres cuando educamos nos tenemos que enfrentar a una conversación incómoda o a poner límites en la propia educación. Pues hoy vienes a tal hora o hacer... O sea, unos padres que se quieren y que te quieren te han puesto límites. Tú has aprendido a crecer con esos límites y esos límites te han hecho primero una persona segura porque alguien te quiere tanto que se ha molestado en educarte, o sea, se ha tomado el trabajo arduo que supone educarte. Entonces eso, aunque en la adolescencia se rebotan, luego te dan mucho las gracias, con lo cual es una cosa que anima, ¿no? A los padres, por lo menos, ¿no? Y para los padres que tienen que enfrentarse a estos asuntos con los hijos y las hijas, ¿qué diferencia hay entre varones y mujeres? ¿Cómo les afectan las cosas? ¿Cómo hay que enfocar la educación en un caso y en el otro? Mira, hay un estudio del equipo del Teen Star Internacional, que son, en mi opinión, los que más saben sobre educación afectivo-sexual del mundo, que concluye que la identidad, curioso, tanto de varones como mujeres, la refuerza el padre y la autoestima, tanto de varones como mujeres, la refuerza la madre. Por eso el padre y la madre tienen que ser un equipo, ¿no? ¿Y cómo hace un padre para reforzar la identidad de una hija, por ejemplo, ¿no? Pues otra vez dedicándole tiempo a solas, a cada una. A veces los padres con muchos hijos me dicen, pero es que son 5, es que son 6, es que ¿cómo voy a hacer esto? Digo, pues poquito a poquito, pero es que es verdad. Y la autoestima la refuerza la madre cuando a veces aparece un boletín de notas catastrófico y en vez de decir, otra vez eres este desastre, no, decir, bueno, vamos a tomarnos esto con calma, vamos a pensar qué podemos hacer para mejorar esto. O sea, pensemos que cada pequeña conversación en casa, a solas, con un hijo, es oro para ese hijo. Y en los casos de hogares con un solo padre o una madre, ¿no? Por viudedad, por separación, por circunstancias de la vida, ¿cómo lo puede hacer ese progenitor? Está solo. Bueno, es mucho más difícil, pero es posible. Es posible si ese padre o esa madre que está solo recaba las ayudas que necesita, por ejemplo. Un buen pedagogo, una persona de fiar, alguien que puedas tener a mano. A veces los adolescentes tienen mejor relación con tu hermana que contigo. O sea, una tía, un tío, un profesor del colegio que sea una figura de admiración. Pero eso también, aunque no estés solo, ¿no? Que a veces el padre y la madre juntos se colapsan con un adolescente porque hay algo que no ven por dónde tirarlo, ¿no? Y si tú descubres de pronto que en el colegio admiran mucho a alguien, pues hay que hacer un poco de trampa y hablar con ese y decirle, oye, mira, eres la persona a la que estés más admira. Por favor, ayúdanos, ¿no? No eres su preceptor oficial, pero realmente te admira a ti, ¿no? Entonces hay que hacer ahí banda con esas personas que también te pueden echar un cable, ¿no? Vayamos ahora a dos conceptos fundamentales para los seres humanos que quieren vivir una afectividad, una sexualidad buena y feliz, que es la intimidad y el pudor. ¿Qué puedes decir? Yo tenía una alumna que yo estaba muy preocupada por ella, porque una alumna con muchas relaciones promiscuas, y estaba súper preocupada porque creía sinceramente que cualquier día venía con una infección de transmisión sexual grave. Y entonces yo le propuse que la siguiente vez que conociera a un chico, probara a tomarse un café con ese chico para hablar. Y me dijo, eso me da mucha vergüenza, hablar de mis cosas con alguien desconocido. Y le dije, ¿y no te da vergüenza tener una relación sexual con el desconocido? Me dijo, no, porque a eso estoy muy acostumbrada. La intimidad es todo aquello que tiene que ver con la interioridad de la persona. Y la interioridad es
todo aquello que no debería estar expuesto. Pensemos en la situación actual, la exposición en las redes sociales, etcétera, etcétera. Todos pensamos que todos queremos proteger la intimidad de los nuestros, ¿no? Sobre todo los padres quieren proteger la intimidad de los hijos, ¿no? Queremos proteger la intimidad de nuestras familias, ¿no? Pero ¿cómo lo podemos hacer? Solamente hay un camino, y es el pudor. Y por eso el pudor es una virtud importante, porque es la virtud que protege la intimidad. ¿Cuál es la buena noticia? Que el pudor es educable en casa. Y tiene un periodo sensitivo que es un momento óptimo para esa virtud, que es entre los 8 y los 12 años. ¿Y cómo pueden, antes has dicho que las madres son las fuentes de autoestima de los hijos? Danos algún ejemplo concreto de qué puede hacer una madre que está perdida, despistada o agotada simplemente, para reforzar la autoestima de sus hijos. ¿Cómo debe referirse a ellos cuando muchas veces me desquician para reforzar esa autoestima? Depende de la edad del niño. Si el niño es pequeñito, vamos a aplaudir cada cosa que hace pequeñita. Es decir, llevas el pañal a la basura, bien. Has terminado el plato, bien. Has puesto tu ropa sucia en un cesto, bien. Toda esa etapa es preciosa, pero es relativamente fácil. Cuando avanzamos hacia la adolescencia, se complica un poco. Y entonces ahí yo diría que lo más importante es no meter la pata por parte del padre y de la madre, es decir, pues eso, ante un boletín catastrófico de notas, ante una salida nocturna que ha llegado mucho más tarde de lo que tal, ante una situación que le has pillado mirando pornografía, o sea, básicamente ante la situación crítica no perder los nervios y no ponernos a chillar, que es muy propio de padres de adolescentes, que nos ha pasado a todos, ¿no? A perder un poco los papeles, sino mantener la calma, mantener la serenidad, decir, bueno, esto lo vamos a hablar más adelante y tal. Y luego, de vez en cuando, los adolescentes tienen un buen día. De vez en cuando, pero es que lo tienen alguna vez, ¿no? Y entonces ese buen día es oro para esa relación. Es decir, ellos se tienen que sentir queridos, pero físicamente queridos, abrazados. Y tienen que sentir, a veces ellos tienen un comportamiento heroico casi siempre relacionados con la amistad o el amor, ¿no? Es decir, voy a ver a mi amigo al hospital y me voy a quedar con él y luego voy a estudiar por la noche y luego voy a hacer no sé qué, voy a ser voluntario, mamá, porque tal. Pues eso es oro, porque eso es lo que sí que podemos reforzar. Y bueno, en el libro todo esto es muy bonito, pero luego bajas a tierra y al final del libro hay 2 listados con un listado de enfermedades de transmisión sexual con su nombre y sus circunstancias y luego una especie de cronograma de las cosas que deben y edades por edades de los aspectos de la educación sexual y de la sexualidad que se les debe decir a los niños si es que quiere ser tú el que lo explique y que no lo explique otro. Entonces, ¿qué lenguaje? Ya estamos en eso. Los padres ya han reforzado la autoestima, lo han intentado, pero tienen que ponerse a hablar. O sea, ¿qué lenguaje, de qué manera tienen que hacerlo? Pues el lenguaje no puede ser muy técnico, tiene que ser sencillo, tiene que ser claro, no puede ser zafio tampoco. Tiene que ser un lenguaje accesible. Muchas veces muchos padres me preguntan, ¿y yo cómo adquiero este lenguaje? Y digo, bueno, pues estudiando. Es decir, leyendo, yo también doy una lista de libros y artículos que se pueden leer. Nosotros dirigimos este programa de experto en educación afectivo-sexual donde el padre que quiera puede estudiar y formarse. Es decir, en este momento de la historia ya no hay excusas, ¿no? Y luego al hablar con ellos, contrapreguntando. Yo siempre cuento la anécdota de una madre que estaba cocinando con su hija de 6 años que estaba en la cocina. Y entonces la niña dice, mamá, ¿qué es ser virgen? Y la madre colapsa
no sabía qué hacer, no sabía qué decir. ¿Qué es ser virgen? ¿Qué es ser virgen? ¿Qué me explico yo esto? No sé cuánto. Hasta que se le enciende una bombilla y le dice, ¿por qué preguntas eso? Y dice la niña, porque pone aceite virgen. ¿No? Entonces, a veces, simplemente contrapreguntando, sabemos qué les pasa por la cabeza, ¿no? Sobre todo en las edades que son pequeñitos, ¿no? Pero bueno, tiene que ser un lenguaje... A ver, yo sí que hago aquí un llamamiento a no podemos eludir las conversaciones incómodas. Lo siento. Hay que tenerlas. ¿Cómo ayuda una sexualidad catalizada a la libertad de la mujer? Porque en este momento lo que se ve mucho en adolescentes y chicas jóvenes es que en realidad están yendo contra ellas mismas, que esa actividad un poco desenfrenada, tal, en realidad ni la quieren, ni la disfrutan, ni lo pasan bien, ni nada. Lo hacen pues por no saber decir que no y en realidad están actuando contra ellas mismas, ¿no? Claro que para no tenerla tienen que saber decir que no y eso es una sexualidad canalizada. Pero ¿cómo les favorece su libertad y su desarrollo y su felicidad? Hombre, una niña que ha crecido segura, porque ha crecido con un padre cerca, con una madre cerca que se han ocupado de ella, con autoestima, que es muy importante, con afecto físico, que lo ha notado, ha sentido el abrazo de su padre, de su madre también, pero en mi caso de una niña, el abrazo de su padre, ¿no? Es una niña que después puede ejercer... Una figura paterna. Una figura paterna también puede ser el abuelo, un tío, un amigo de la familia, el hermano de tu madre, o sea... crece segura y crece de una manera libre. Yo tengo un capítulo en el libro que se llama Educar hijos libres, ¿no? Porque pienso que en el tema de la sexualidad la libertad es fundamental. Pero claro, tenemos que educar personas libres. Tenemos que ser capaces de que cuando salgan de casa sean gente libre. Libre significa que las presiones que puedan soportar, y soportan muchas pobres, no le hagan hacer cosas que realmente no quieren, ¿no? Porque la mayoría de las adolescentes con las que yo hablo no querían iniciar relaciones sexuales. Lo han hecho motivadas por la presión ambiental, del novio, etcétera, ¿no? Pero por eso es tan importante educar personas libres. ¿Qué efectos causa una enfermedad de transmisión sexual en una niña? Depende cuál. Pero Una niña de 13, 14 años. Depende cuál, pero tienes desde el virus del papiloma humano, que yo he visto muertes de jóvenes de 20 años porque han cogido a los 13 el virus del papiloma humano, o sea, desarrollado un cáncer de cuello uterino, hasta que cojan el VIH. O sea, es que ahora mismo se ha disparado la sífilis, por ejemplo, que estaba erradicada, y se ha disparado la gonorrea, ¿no? Y todas estas infecciones, es verdad que el preservativo para parcialmente, pero no totalmente, ¿no? Entonces yo sí que quiero también... y el sistema inmune no está maduro. Bueno, porque durante la adolescencia el sistema inmune todavía no está completamente desarrollado, en especial el del cuello uterino femenino, ¿no? Una vez me pasó a mí en Bilbao, en una charla, que se metieron mucho conmigo por un tema de biología, porque yo dije que durante la adolescencia el moco cervical del cuello uterino era moco S, que es un tipo de moco cervical que no tiene agentes de defensa contra las infecciones, porque el moco G se desarrolla hacia la edad adulta, que es el que tiene inmunoglobulinas antiviríasicas y antibacterianas. Y eso, que es pura biología, se volvió contra mí en aquella charla. O sea, es lo que yo decía era pura biología. Pues como la ideología de la sala iba en contra, se volvió contra mí en esa charla y fue una cosa bastante complicada, ¿no? Pero es cierto que la inmunidad cervical se adquiere hacia los 18 o 20 años por el tipo de moco que se desarrolla. Claro, y es algo que he querido preguntarte porque no es conocido. No es algo en lo que se haga especial hincapié y que llegue esa información a los que no sabemos de la materia. Bueno, porque tiene muchísimo más riesgo de coger una infección de transmisión sexual una adolescente que una mujer adulta. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Cómo? Con todo en contra, porque veo la edad media, aquí hay muchos jóvenes de nuestra generación
que nuestros padres lo tenían más fácil porque todo el río iba en una dirección más clara que la de ahora, que va un poco a la contra. Uno de los libros que tú citas se llama Salmones, ¿no? Pantallas y salmones. Sí. Danos un motivo para una esperanza, para terminar esta entrevista, un motivo de esperanza de los padres que puedan estar seguros de que sus hijos van a tener una sexualidad feliz. Y lo más importante, o lo que todos los padres queremos, es que nuestros hijos vivan la vida con un gran amor. Yo siempre digo que un gran amor no es un esposo o una esposa, que hay muchas personas que eligen vivir la vida con un gran amor de otra forma, no en el matrimonio, pero al final siempre es vivir la vida con un gran amor. Yo creo que lo más importante es que ellos vean un gran amor en sus padres. Creo que eso es muy importante. Que sepamos transmitir el gran amor que los padres nos tenemos. Porque de ese gran amor que nosotros nos tenemos es una fuente casi seguramente inagotable para que luego ellos puedan vivir la vida con un gran amor y educarles, porque solo la gente libre vive la vida con un gran amor. Creo que debemos dejarlo aquí porque no se puede mejorar. Muchas gracias. No sé, ¿hay tiempo para la pregunta? Hola, tengo muchas preguntas. Pero una pregunta es, en el contexto de la cultura, ¿has visto tipo un tipping point, tipo señales que algo mal va a venir, que ya ha venido? Y no sé cómo se traduce tipping point en español. Y Punto de dirección, punto de inflexión. eso, gracias. Y también lo que vivimos ahora es reversible, se puede reversar. ¿Y cómo? Quédate aquí. ¿Me oyes? Sí. Ahora sí. A ver, hay una cosa, y es que el mundo moderno tuvo en el siglo XX una cosa que se llamó la revolución sexual. A la mayoría de la gente fuerte aquí le suena a chino, pero eso pasó. Y ahí es donde se empezó a separar la sexualidad de la afectividad. Más adelante se separó la sexualidad de la fertilidad y entonces eso pasó. De eso que ha pasado 60 años más o menos, y los efectos de esa revolución sexual han ido a peor, en el sentido de que lo que la gente hoy añora es un amor para siempre, una familia y tener la oportunidad de ver a sus hijos crecer juntos y poder transmitir ese amor. ¿Cómo se hace eso? Se hace con una suerte de resistencia cultural. La resistencia cultural no es voy a salir a cambiar el mundo corriendo, no. Es qué hago yo en mi vida familiar, en mi vida personal, en mi vida profesional y en mi entorno. Esa es la resistencia cultural. En mi caso, en mi vida de profesora universitaria y mi vida familiar. Pero cada uno tiene que ver cómo hace la resistencia cultural. Es una resistencia cultural para recuperar, en el fondo, la felicidad de la gente. Muchas gracias por esta intervención tan bonita que ha tenido usted. Ha hablado mucho de los padres, pero ¿qué consejo nos podría dar a las personas que somos voluntarias de un sitio como Terral o de un CRAE, que ayudas a las niñas o a los niños a hacer los deberes, pero también les aconsejas y son adolescentes y algunas son promiscuas? Y entonces,
en este aspecto, ¿qué consejo nos puede dar? Pues lo más importante es escuchar. Si somos capaces de escuchar, nos abrirá su corazón. Y si nos abren su corazón, tendremos una oportunidad. Ese es mi consejo. Gracias por su charla, me ha parecido muy buena y muy interesante. Ha hablado de la promiscuidad, pero me gustaría preguntar también por este dilema de identidad sexual que tienen los jóvenes hoy en día, que les han metido muchas, pues que no saben si les gustan los chicos, les gustan las chicas, les gustan todos. Como una realidad de salida de este malestar adolescente y tal, ¿no? Y el lastre que esto comporta en la propia persona, ¿no? Bueno, yo aquí solo puedo decir que yo me refuerzo en esta idea de que la persona que es más importante para un niño en su identidad sexual es su padre. Entonces, sea niño o sea niña, ¿no? Los últimos estudios dicen esto. Entonces, yo lo que siempre aconsejo a los padres desde que tienen hijos muy pequeños es que para reforzar esa identidad sexual, ya sea de varón o de mujer, el padre pase tiempo a solas con cada uno de los hijos. Eso es lo que te puedo decir desde el punto de vista pedagógico. Creo que eso ahorraría muchos problemas en el futuro. Hola, muchas gracias, me ha gustado muchísimo. Mire, yo te quería preguntar, porque me preocupa por algunas amigas, que hay personas que, como es muy fácil equivocarse, porque incluso personas muy responsables están casadas un poco en matrimonios que precisamente no son buenos ejemplos para sus hijos porque han ido mal. Y esto, claro, como hay que tener tantos factores en cuenta a la hora de tomar esa decisión, ¿no? Las palabras ya indican lo que es el matrimonio, se decide, ¿no? No es un sentimiento. Entonces, hay gente pues que, claro, desgraciadamente, pues se ha casado muy mal y entonces realmente no saben muy bien qué tienen que hacer para que sus hijos no sufran la consecuencia de esto. Ya ves, tú nos podrías un poco dar alguna solución. Una familia disfuncional puede educar bien a sus hijos, pero necesita varias cosas. La primera, ponerse de acuerdo en qué es lo troncal a transmitir, ¿no? Nosotros no te podemos enseñar, digamos, porque nos hemos equivocado, no pasa nada. Es decirte, el propio acto de unos padres de reconocer un error, unos padres normales, cualquiera, o incluso de pedir perdón a los hijos ya es un acto brutal de unión, de unión y de transmisión a tus hijos, ¿no? Y después saber qué tengo yo que hacer para que ese hijo viva la vida con un gran honor. Sobre todo, insistir en su autoestima, insistir en las conversaciones a solas con el padre y la madre, aunque hacer lo posible por no tener una pelea, digamos, con él, delante de ellos, ¿no? Pero insistir en esa relación, insistir en educar a hijos libres y reflexivos, para que luego puedan tomar buenas decisiones. Insistir en seguir en un canal de conversación que no se interrumpa. Un canal de conversación importante, de corazón a corazón. Yo creo que esto... y yo creo que, efectivamente, un padre que reconoce sus errores y un padre que pide perdón dejan una huella muy profunda en los hijos. O sea, que no hay que tener tampoco miedo a decirles eso. Hola, yo quería preguntar, qué les dirías a todas esas chicas que de mi edad o mayores, los más jóvenes, que lo que quieren es encontrar ese gran amor y que a lo mejor de forma equivocada lo buscan a través del sexo. Bueno, sí, es de forma equivocada, porque para saber si la persona de la que te has enamorado es la persona ideal para compartir la vida, hay que tener un tiempo de noviazgo.
Y en ese noviazgo tengo que hacer un análisis racional de esa persona. Y el sexo me lo impide. ¿Por qué? Porque a partir de que yo inicio las relaciones sexuales se libera una serie de hormonas como la oxitocina, la vasopresina, etcétera, que me unen a esa persona, pero me unen a esa persona antes de que yo haya tomado la decisión de si esa es o no una persona con la que yo puedo compartir la vida. Por lo tanto, cuando en una pareja que se está conociendo aparecen las relaciones sexuales, el proceso de conocimiento del otro se interrumpe y esa relación deja de ir alrededor, o sea, de me interesa tu interioridad, me interesa el proceso de conocimiento del otro y cambia por cuál va a ser el día, el sitio y la hora a la cual vamos a tener la siguiente relación sexual. ¿Me explico? Por lo tanto, yo dejo de centrarme en lo que yo me tenía que centrar, que era si esa persona es la persona adecuada para compartir la vida o no, y me centro en cuándo voy a tener relaciones sexuales, ¿no? Pivota. Entonces, me pierdo conocer al otro y a veces cuando ya lo he conocido está bien. Muchas gracias. Y en particular quisiera agradecer esa idea de esperanza que nos has dejado. Pero además, y tratando de abundar en lo que decía mi compañera de un principio, cuando las situaciones son complejas en esa crianza, cuando incluso se da violencia vicaria, ¿qué consejos nos puedes aportar? Muchas gracias. Bueno, cuando la situación es muy compleja hay que ir a un profesional. Eso es lo primero. Un profesional de confianza. Y hay que hacerle caso. Es decir, ¿qué tipo de profesional? Pues depende para qué. Es decir, si es una relación de pareja, para mí, un psicólogo experto en terapia de familia, ¿no? Que yo conozco algunos muy buenos. Entonces, tiene que haber una persona externa que ponga un poco de orden. Sobre todo si hay violencia, si hay maltrato, si hay todo. O sea, a veces tenemos que ser capaces de pedir ayuda, porque solos no podemos. Y alguien de fiar. Entonces, yo creo que eso sería lo primero. Y luego, si nos da mucha confianza, hacerte caso. Sería una tontería acudir a un profesional, como lo he visto tantas veces, y luego pasar de lo que dice el profesional. No, es que lo que dice es muy difícil. No, es que claro, es que eso es lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, vale, hay muchas situaciones muy difíciles, muy complejas, pero mi experiencia es que hay vías de salida, siempre hay vías de salida, siempre hay motivos para esperanza. Lo que pasa es que a veces necesitamos ayuda externa. Sí, gracias. Siempre hay vías de salida, siempre hay motivos para la esperanza. Ahora bien, también sucede que a veces en ciertas situaciones se tarda mucho tiempo, Sí. incluso décadas, Sí. en darse cuenta que ahí hay algo anómalo. Sí. Sí, pero el tema es que en cuanto ya me doy cuenta, me pongo a intentar arreglarlo, me pongo a intentar solucionar, me pongo a buscar ayuda. Una pregunta. No sé si tiene relación, pero ¿piensas que es positivo o qué efecto tiene la propaganda que se hace desde las instituciones, de los gobiernos, de la violencia machista y todo que está en todas partes? Entonces, esto lo vea como si no hubiera nada más. ¿Esto afecta a la gente joven? Bueno, a ver, es cierto que hay una reivindicación feminista tradicional. Yo he tenido alumnas a las que les ha levantado la voz su novio básicamente su novio, o a veces en casa que se han levantado la voz. Yo siempre he dicho, si no os levantan la voz, no consistáis que os levanten la voz, porque si no os levantan la voz, no os levantarán la mano, ¿no? Pero eso es un tema, y otro tema es, efectivamente, que estamos confundiendo la antropología y la biología con la ideología. Y yo, claro, lo mío es la ciencia, no la política.
Once. Bien. Bien, con pepper. No, yo quería saber que es verdad que en ciertos ambientes, según las ideologías, pues te das cuenta que estás como muy... Es muy difícil de hacer razonar, pero en la bioética, como la ética es razonaba, siempre se puede hacer, se pueden hacer razonamientos que todo el mundo entienda, ¿no? ¿Qué problemas puede haber? Bueno, yo diría que tenemos que cogernos a la biología y a la antropología. Esas son las dos ciencias a las que, porque la bioética es una ciencia multidisciplinar, pero en los temas concretos de sexualidad, solamente la biología ya nos da muchísima información y muchísimas pistas, y la antropología también. Bueno, le damos las gracias. Voy a pedir primero un aplauso para Ignacia de Pano, que lo ha hecho extraordinario. Y agradecerle en nombre de Bonaigua tu presencia aquí. Y todavía porque estás esforzado para hacer todas esas preguntas. Muchas gracias. Micaela, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por estar aquí. Y bueno, otro aplauso para ellas.